Un niño de solo 6 años se sentaba cada día junto a la tumba de su madre, susurrando con firmeza, ella no está muerta. Todos pensaban que eran solo los delirios de un pequeño roto por el dolor, hasta que un millonario decidió creerle. Lo que encontraron al desenterrar la tumba dejó al mundo sin aliento. Pero antes de seguir con la historia, suscríbete al canal para llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. Cada tarde, cuando el reloj marcaba las 4 y el sol empezaba a arrastrarse hacia el horizonte como un animal herido, el pequeño Samuel, de apenas 6 años, se escapaba del centro de acogida y cruzaba las calles polvorientas con pasos decididos, sin miedo a los autos, sin temor a los gritos de los adultos. Caminaba hasta aquel cementerio viejo, encajado entre fábricas abandonadas y un bosque que parecía no tener fin. Allí, entre las lápidas comidas por el moho y las cruces oxidadas, había una tumba sin flores, sin mármol, sin nombre. Solo tierra seca y una pequeña cruz de madera donde alguien, una vez, había escrito a mano con marcador desgastado, María Elena, madre. Samuel se sentaba allí todos los días con la misma rutina que otros niños tendrían para jugar, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas. Hablaba en susurros, mirando la cruz como si esperara que le contestara. A veces reía. Otras veces lloraba. Pero cada vez que alguien le preguntaba qué hacía ahí, él respondía lo mismo, sin titubear, con una firmeza que estremecía. Ella no está muerta. Ella me habla. Ella está esperando que la saque. Nadie le prestaba atención. Todos pensaban que era solo el desvarío de un niño roto por la pérdida, por el abandono, por una vida que no había hecho más que enseñarle a resistir. Los asistentes sociales lo consolaban con caricias sin alma, los psicólogos le diagnosticaban duelo disociativo, y los curas del barrio murmuraban entre sí que su dolor se había transformado en alucinación. Pero Samuel no dejaba de ir. Cada día, sin fallar uno solo. Hasta que un desconocido lo vio. Era un hombre de mirada perdida y barba bien cuidada, con un abrigo largo de lana italiana y unos ojos que hablaban de noche sin dormir. Su nombre era Elías Navarro. Millonario, sí. Empresario, también. Pero nadie sabía que detrás del lujo, Elías arrastraba un pasado lleno de silencios. Su hija, Clara, había desaparecido 3 años atrás. Sin pistas. Sin rastros. Sin consuelo. El caso se había cerrado como uno más entre miles, pero Elías jamás se convenció de que su hija estuviera muerta. Había aprendido que a veces el mundo simplemente se cansa de buscar. Esa tarde, mientras su chofer lo esperaba a unos metros con el motor encendido, Elías se bajó del auto sin decir nada. Caminó hasta el niño, y sin invadirlo, se sentó a su lado en el suelo frío. El silencio se extendió como una sábana densa. Hasta que Samuel lo miró. ¿Tú también escuchas voces?, le preguntó, como si supiera algo que nadie más podía ver. Elías no respondió. Solo asintió. Samuel sonrió. Luego señaló la tierra. Ella está ahí abajo, pero no muerta. Algo raro pasó. Algo malo. A veces me cuenta cosas. Pero no puedo entenderlo todo. ¿Y qué te dice?, preguntó Elías, sin ironía, sin juicio. Que tenga paciencia. Que vendrá alguien que va a cambiarlo todo. Esas palabras cayeron sobre Elías como una descarga. No supo por qué, pero por primera vez en años, su cuerpo se estremeció no por el frío, sino por algo parecido al presentimiento. Esa misma noche, Elías hizo una llamada. No era fácil mover los hilos que hacía tiempo había cortado, pero aún tenía poder, y lo usó. Consiguió acceso a los archivos. Localizó al enterrador. Exigió los permisos. En menos de una semana, logró lo que parecía imposible, una orden para abrir una tumba que oficialmente no tenía nada de extraño. Las autoridades pensaron que era una excentricidad de rico. Nadie esperaba nada. Pero cuando la retroexcavadora levantó la tierra endurecida y los operarios retiraron con cuidado los restos de la cruz de madera, el silencio fue tan profundo que se escuchaba como latía el pecho de Samuel. El ataúd estaba ahí. Sellado. Sin marcas externas. El operario,
con manos temblorosas, lo abrió. Y entonces ocurrió. Dentro del ataúd no había restos. No había huesos. No había ropa, ni objetos personales. Solo una sábana blanca, perfectamente doblada, y una nota escrita a mano que decía: esto no es el final. Es solo el lugar equivocado. El mundo, en ese instante, se quedó sin aire. Samuel no gritó. No lloró. Solo tomó la mano de Elías y le susurró al oído, como si siempre lo hubiese sabido. Ahora empieza lo difícil. Elías lo miró, sin entender del todo, pero con el presentimiento absoluto de que acababan de abrir algo más que una tumba. Habían despertado una historia que no querían que nadie recordara. Y así comenzó lo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. Las luces de los edificios titilaban como si dudaran entre apagarse o revelar algo oculto. Elías no había regresado a casa. Llevaba al niño consigo, no por impulso, sino porque algo dentro de él le decía que no podía dejarlo solo, no después de lo que habían visto juntos. No fue una decisión lógica, fue visceral. Lo subió a su auto sin pedir permiso a nadie y lo llevó a su residencia, una casa sobria, elegante, pero cargada de ausencias. Nadie preguntó nada. Ni los guardias, ni su asistente, ni siquiera el ama de llaves que abrió la puerta con ojos incrédulos al ver a ese niño descalzo entrar como si perteneciera allí desde siempre. Samuel no preguntó nada tampoco. Caminó por los pasillos sin miedo, como si ya conociera el lugar, tocando los marcos de los cuadros, deteniéndose frente a una fotografía antigua de una niña de unos 7 años en un columpio. Miró a Elías, que seguía en silencio, y le dijo: ella me habló de este sitio. Elías no entendía, pero ya no intentaba explicarse nada. Había pasado de la incredulidad al vértigo. Sabía que había abierto una puerta invisible, y no había vuelta atrás. Esa noche, mientras el niño dormía profundamente en la habitación que solía ser de su hija, Elías bajó al estudio y desplegó todos los informes que guardaba en cajas cerradas desde hacía años, expedientes, fotografías, mapas, copias de llamadas, cartas anónimas. Todo relacionado con la desaparición de Clara, todo lo que él había investigado por su cuenta cuando la policía se dio por vencida. Nunca dejó de buscar, aunque fingiera que sí. Pero lo que siempre le faltó fue dirección, una conexión, una pista real que lo sacara del laberinto. Ahora, sin embargo, todo parecía distinto. Aquella tumba vacía, esa nota inquietante, y la calma aterradora del niño lo empujaban a mirar lo viejo con ojos nuevos. No era casualidad. No podía serlo. Y entonces ocurrió algo. Mientras pasaba las hojas, notó una coincidencia que nunca antes había visto. Una dirección. Un nombre. María Elena. El nombre de la mujer supuestamente enterrada. Aparecía en uno de los documentos periféricos del caso de su hija. No como sospechosa. No como testigo. Sino como una madre que, 2 semanas antes de la desaparición de Clara, había denunciado que su hija también había sido seguida por un coche negro sin matrícula. Su denuncia nunca fue procesada. Fue archivada sin explicación. Elías sintió que la sangre le bajaba del rostro. La supuesta madre muerta, la mujer por la que Samuel lloraba, había estado vinculada indirectamente al mismo patrón que lo atormentaba desde hacía 3 años. Pero la policía jamás hizo esa conexión. Nadie la hizo. Excepto, ahora, él. A la mañana siguiente, Samuel se despertó antes que todos. Bajó las escaleras con pasos suaves, fue a la cocina y preparó un café solo con agua caliente, azúcar y pan remojado. Dijo que su madre le enseñó eso cuando no había comida. Elías lo observó en silencio, sin saber si sentir ternura o rabia por todo lo que ese niño había sufrido. ¿Qué más te ha dicho tu madre?, le preguntó finalmente, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados. Samuel tragó un sorbo del brebaje espeso, se limpió con el dorso de la mano, y luego miró directo a los ojos del hombre. Que los que se llevaron a tu hija, se la llevaron a ella también. Pero ella escapó. Elías sintió que todo el oxígeno de la habitación desaparecía.
¿Y dónde está ahora? El niño miró hacia una ventana, donde el sol apenas comenzaba a entrar. No sé. Solo sé que tiene miedo de volver. Que si la encuentran, no la dejarán vivir otra vez. Y entonces comprendió que la nota dentro de la tumba no era una advertencia ni una despedida. Era un mensaje. Una clave. Esto no es el final. Es solo el lugar equivocado. María Elena no estaba muerta. Había fingido su muerte, o alguien lo había hecho por ella. Y si ella había huido, significaba que sabía demasiado. ¿Pero por qué regresar ahora? ¿Por qué enviar señales a través de su hijo? ¿Qué quería revelar? Samuel levantó la vista de nuevo y, con esa extraña sabiduría que parecía no pertenecerle, dijo: Ella confía en ti. Cree que tú puedes encontrarla. Y ahí lo supo Elías. Lo que comenzó como un acto de compasión con un niño extraño, se había transformado en algo más grande que él, más grande que la muerte. Era un rompecabezas sembrado de mentiras, silencio, y vidas cruzadas por una verdad que aún no podía ver, pero que ahora estaba obligado a encontrar, cueste lo que cueste. Y lo más inquietante era que el niño no parecía buscar a su madre para tenerla de vuelta. Parecía estar allí para protegerla. La tercera mañana desde que Samuel llegó a casa de Elías no comenzó con luz, ni con ruido, ni con el canto lejano de pájaros sobre el jardín. Comenzó con un presentimiento. De esos que no se ven, que no se pueden explicar, pero que entran en el cuerpo como una aguja invisible. Elías no dormía. Estaba sentado frente a la ventana de su estudio, la mirada fija en el horizonte sin saber por qué, como si esperara que algo apareciera entre los árboles. Sentía que el mundo estaba contenido en un silencio que precedía a algo, pero no sabía a qué. Entonces lo escuchó. No es solo ella. La voz de Samuel, detrás de él, clara como si llevara horas esperando a que lo escucharan. No es solo mi madre. Hay más personas. Hay otros. Están escondidos. O los escondieron. Elías se dio la vuelta lentamente. El niño hablaba con una calma que perturbaba, sin miedo, como si revelara el final de una historia que él ya conocía, pero que los demás aún no habían leído. ¿Otros? Preguntó Elías, sintiendo como cada palabra del niño abría una nueva capa de lo desconocido. Personas que desaparecieron. Que todos creen muertas. Pero no lo están. Hay un sitio. No sé dónde queda, pero mi madre lo llamó el lugar de los que ya no existen. El corazón de Elías golpeó con fuerza. Esa frase no tenía sentido, pero resonaba en él como un eco que había estado ahí desde siempre. Durante años había buscado una red, una explicación, algo que diera forma a las desapariciones que las autoridades insistían en llamar casos aislados. Pero ahora, ese niño le daba una palabra nueva: estructura. Había un patrón. Un diseño. Un lugar. Y entonces lo supo, no bastaba con creerle. Tenía que actuar. Ese mismo día, Elías se reunió en secreto con León Varga, un exdetective privado que alguna vez trabajó para él y que había sido despedido por exceso de compromiso en el caso de Clara. En otras palabras, por no saber rendirse. León era hueso seco, voz ronca y ojos de perro viejo que ya había visto demasiado. Cuando Elías le contó lo del ataúd vacío, lo del niño, lo de la nota, León no se rió. No lo dudó. Solo se recostó en la silla y dijo: Tú sabes lo que esto significa, ¿verdad? Si María Elena está viva, si escapó, es porque vio algo que no debía ver. Y si alguien fingió su muerte, ese alguien tiene miedo. Lo que no entiendo es por qué volvería a dejar pistas ahora. Samuel, que había estado escuchando desde el marco de la puerta, respondió con una tranquilidad que dejó helado a León. Porque ya no tiene opción. Porque algo va a pasar. Porque alguien va a hablar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Elías miró al detective, luego al niño. ¿Qué propones?, preguntó. Que abramos la caja, respondió León. Que volvamos a los que estaban ahí antes de que Clara desapareciera. Los vecinos, los empleados, los amigos, y los que callaron demasiado.
¿Y si nos están vigilando? Entonces vamos por buen camino. Esa noche, Elías y Samuel fueron al barrio donde vivían antes María Elena y el niño. Era una zona en ruinas, olvidada por todos menos por las sombras. La casa estaba tapiada, abandonada desde hacía 6 años. Pero el niño no dudó. Fue directamente al cobertizo del fondo. Golpeó una de las paredes con los nudillos 3 veces. Luego, esperó. Nada. Y entonces, cuando Elías ya pensaba en volver al auto, un crujido suave los hizo girar. La puerta del cobertizo se abrió sola. Dentro, la oscuridad era total. Un hedor a moho y tierra húmeda les llenó los pulmones. Pero Samuel no titubeó. Caminó hasta una esquina, levantó una vieja alfombra y señaló el suelo. Debajo está lo que ella dejó. Algo que tú tienes que ver. Pero yo no puedo tocarlo. Elías se arrodilló, sintiendo el corazón en la garganta. Quitó la alfombra. La madera del suelo tenía una trampilla con una cerradura rota. La levantó con esfuerzo, y lo que vio ahí dentro lo dejó sin palabras. No eran documentos. No eran fotos. Eran objetos. Decenas de ellos. Pequeños, insignificantes a primera vista. Un zapato de bebé. Un mechón de pelo en una bolsa. Un reloj de pulsera infantil. Un osito de peluche manchado de tierra. Una libreta rota con dibujos. Todos etiquetados con nombres y fechas. Samuel los observó con ojos húmedos. Todos ellos, no volvieron. Pero alguien quiere que se sepa. Ella los guardó porque sabía que un día alguien iba a venir. Alguien como tú. Elías, con los dedos temblorosos, tomó la libreta. En la última página había algo escrito con tinta deslavada. Si encuentras esto, todavía estoy viva. Pero me están buscando. Cuídalo a él. Él te llevará a mí. No confíes en nadie. Ni siquiera en la policía. Elías cerró los ojos. Ya no había duda. Esto no era solo sobre su hija. Era sobre muchas más. Y lo peor de todo era que alguien, en algún lugar, ya sabía que estaban buscando. Y esa noche, alguien más los estaba observando. Esa noche, Elías no durmió. No porque no pudiera, sino porque algo en su interior, un fuego lento y creciente, distinto al dolor que había llevado durante años, le decía que si cerraba los ojos, perdería algo que no podía volver a encontrar. Estaba en su estudio, rodeado de sombras que parecían más vivas que el mobiliario, con la libreta abierta frente a él como si lo observara. Las páginas, ajadas y casi rotas, no eran solo papel, eran gritos enmudecidos que nadie había querido escuchar. El mechón de cabello guardado en una bolsa plástica temblaba con cada exhalación y una fotografía antigua, que no recordaba haber visto antes, lo atrapó con una fuerza inexplicable. La imagen, borrosa y mal tomada, parecía salida de un sueño. Una mujer caminando de espaldas, con un sombrero raído, tomada de la mano de una niña que, por la contextura, podría haber sido su hija. A su alrededor, un campo árido y sin nombre, y detrás de ellas, apenas visible entre árboles como cadáveres en pie, se alzaba una casa con una fachada agrietada, sin vida, y al mismo tiempo, viva. Elías sintió un estremecimiento. Esa casa era importante, aunque no supiera por qué. Y peor aún, sabía que la había visto antes. No en fotos, no en la vida real. En sus pesadillas. Su mente lo arrastró de nuevo al pasado, a aquella carta que un día llegó sin remitente, sin mensaje, solo un dibujo a carboncillo con la imagen exacta de esa casa. En ese momento, creyó que era una broma. El mundo está lleno de perturbados que se alimentan del dolor ajeno. Rompió el papel y lo olvidó. Ahora sabía que ese fue el mayor error de su vida. Tomó su teléfono y marcó un número que había prometido no volver a usar. Al tercer tono, una voz áspera respondió con desgano. No pensé que volverías a llamarme, Elías. Mirta, necesito que hagas algo por mí. No me preguntes por qué. Solo hazlo. Le envió la foto. No pasaron 10 minutos. Esa casa, dijo ella,
su tono ya sin rastros de ironía. Está en Valverde. Un pueblo al que nadie va, donde las rutas se pierden y el tiempo se olvida. No tiene hoteles, no tiene escuela, no tiene iglesia en funcionamiento. Solo ruinas, silencio y leyendas que la gente prefiere no contar. La mayoría de los mapas digitales ni siquiera la registran. Como si no existiera. Pero existe. Sí. Aunque alguien se ha esforzado mucho en borrarla del mundo. Elías no lo pensó 2 veces. Despertó a Samuel sin una palabra, con solo una mirada. El niño no preguntó a dónde iban. Se limitó a tomar la libreta y ponerse los zapatos. León los esperaba en el garaje, apoyado contra su camioneta con una expresión tensa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Una casa perdida en un pueblo fantasma y una fotografía sacada de la nada. Todo suena a trampa, y no me gustan las trampas donde el cebo somos nosotros. No es una trampa, interrumpió Samuel desde atrás. Es un llamado. Viajaron durante horas por caminos que parecían retroceder en el tiempo. Los árboles crecían más salvajes, el aire se volvía más espeso, y la señal del celular desapareció como si el mundo exterior se hubiera rendido. Al llegar al cartel oxidado que decía bienvenido a Valverde, nadie habló. Era más un aviso que una bienvenida. Como si el pueblo mismo les advirtiera que era mejor darse la vuelta. Las calles estaban cubiertas de polvo seco, como si nadie caminara por ellas desde hacía décadas. Las casas, cerradas y vacías, no parecían abandonadas por elección, sino por huida. Y sin embargo, había señales de vida, un coche oxidado con huellas recientes en el parabrisas, ropa colgada en una cuerda que nadie se atrevía a recoger, ventanas con cortinas apenas movidas por manos invisibles. Samuel los guió. Sin dudar. Sin miedo. Como si alguien le hablara desde dentro. Como si ya hubiera estado allí. Doblaron una esquina, cruzaron un campo abierto, y entonces la vieron. La casa. Igual que en la foto. Igual que en los sueños. Con su fachada vencida por el tiempo, su puerta de hierro oxidado abierta como si hubiera estado esperando. Elías sintió algo que no había sentido desde la desaparición de Clara, terror puro. Entraron sin anunciarse. El aire dentro olía a humedad y secretos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños tallados en la madera, marcas que parecían rituales o advertencias. En una de las habitaciones, una cama infantil cubierta de polvo, una muñeca rota y una mesita con una carta manuscrita en papel amarillento. Elías la leyó en silencio. Decía: si alguien llega aquí, no me busquen más. Ya no me llaman por mi nombre. Pero sigo siendo yo. Y sigo recordando. Si vienen por venganza, no encontrarán nada. Si vienen por justicia, prepárense para perderlo todo. Porque la verdad cuesta caro. Y ya nadie quiere pagarla. Y entonces, desde el fondo de la casa, un sonido seco. Una puerta abriéndose. Una respiración temblorosa. Y una figura. Una mujer, delgada, pálida, caminando hacia ellos como si saliera de una pesadilla. No puede ser, susurró Elías, con el alma colgando de sus labios. María Elena. Ella lo miró con ojos de sombra. Sus labios secos se abrieron para decir solo 3 palabras. No están solos. Y en ese preciso momento, León gritó desde la entrada. Nos siguieron. Elías, al suelo. Un disparo rompió el silencio. Samuel gritó. Y la historia, que apenas comenzaba, explotó en 1000 pedazos. El disparo resonó como un trueno en el aire tenso de la casa. El sonido metálico del plomo impactando contra la madera envejecida parecía multiplicarse por todo el lugar, como si las paredes estuvieran respondiendo a una amenaza oculta. Elías no tuvo tiempo para procesarlo todo. El corazón le latía tan rápido que casi podía sentir su sangre golpeando sus venas. Samuel, que se había quedado petrificado por un segundo, ahora estaba en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, sus ojos fijos en la figura de la mujer que había aparecido frente a ellos. María Elena, o al menos eso era lo que Elías quería creer.
Su rostro no mostraba signos de sorpresa ni miedo, solo una resignación profunda que Elías no podía comprender. ¿Qué demonios está pasando?, gritó León desde la entrada, su voz impregnada de desesperación y adrenalina. Con una mano sujetaba su pistola, y con la otra intentaba agarrar la linterna. El aire parecía denso, como si cada respiro costara más de lo habitual. La figura de María Elena no se movió, pero sus ojos, llenos de una pena indescriptible, nunca se apartaron de Elías. «No disparen, no se acerquen más», dijo ella, su voz suave, pero firme, como si cada palabra estuviera impregnada de una sabiduría profunda que no quería compartir. Su mirada, perdida en algo que Elías no podía entender, parecía ver más allá de la realidad. Como si su mente estuviera atrapada en un tiempo y un espacio distinto. Elías dio un paso hacia ella, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho. Samuel, temblando, levantó la mano, como si quisiera evitar que Elías se acercara. Pero no dijo nada. El silencio en la casa era pesado, como si el mismo aire hubiera dejado de respirar. Los pasos de Elías resonaron en el suelo de madera crujiente mientras avanzaba. No podía dejar de pensar en el hecho de que esa mujer, su madre desaparecida, estaba ahí, frente a él, y sin embargo, parecía una extraña. ¿Qué sucedió?, preguntó Elías, incapaz de soportar más la distancia entre ellos, entre la verdad y la mentira. María Elena lo miró fijamente, y por un momento, Elías juró que vio una lágrima deslizándose por su mejilla, tan solitaria como la sombra que la envolvía. «No lo entiendes», dijo ella, su voz rota pero clara. «Yo no soy quien crees que soy. Nadie lo es. Todos estamos atrapados en una red de mentiras que nunca logramos ver. Y los que hemos intentado salir, hemos quedado atrapados de nuevo, aquí, en este lugar». Elías la observaba, buscando alguna pista, algún vestigio de la mujer que había perdido años atrás. Pero todo lo que veía era alguien roto, alguien que había olvidado cómo amar, cómo ser. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, la angustia comenzando a apoderarse de su voz. El aire se volvía más espeso a medida que las palabras de María Elena caían sobre ellos, como gotas de lluvia en un mar de dudas. María Elena respiró hondo y, por primera vez desde que apareció, su cuerpo pareció relajarse ligeramente. Su rostro, antes duro como piedra, comenzó a suavizarse. «Esto no es un accidente, Elías», susurró. «Nadie aquí está aquí por casualidad. Ni tú, ni Samuel, ni siquiera León. Todo esto es el resultado de una decisión que tomé hace mucho tiempo. Decisiones que siguen afectándonos, a pesar de que creíamos que lo habíamos dejado atrás. Nadie puede escapar del pasado». Elías sintió un nudo en el estómago. Todo lo que pensaba saber sobre esa desaparición, sobre su vida, estaba comenzando a desmoronarse. Estaba frente a una mujer que, al parecer, era una extraña, pero al mismo tiempo, no lo era. Su madre había estado viva todo este tiempo, sí, pero algo más profundo estaba sucediendo. Había secretos que aún no entendía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi con desesperación, su voz quebrándose por la tensión. María Elena levantó la mano, señalando hacia el fondo de la casa, hacia una puerta que Elías no había notado antes. La luz de la linterna brillaba débilmente sobre ella, como si intentara llamar su atención. «La respuesta está allí», dijo, señalando con la mirada. Elías no dudó. Sin embargo, algo en su interior le advertía que al cruzar esa puerta, su vida cambiaría para siempre. No sabía si estaba listo para lo que encontraría, pero el destino parecía haberlo arrastrado hasta ese punto sin opción de regreso. León dio un paso atrás, deslumbrado y confundido. «¿Estamos hablando en serio? ¿Vas a entrar ahí?». Su tono era entre desconcertado y desafiante, pero la verdad es que ninguno de ellos sabía qué hacer en ese momento. La situación los había sobrepasado. Elías no respondió. Miró a Samuel, quien estaba a su lado, callado, con la mirada fija en la puerta. El niño había estado callado todo el tiempo, pero su expresión lo decía todo, la puerta era la clave. Sin decir palabra, Elías avanzó.
Cada paso resonaba en el suelo de la casa, como si el mundo entero estuviera en silencio esperando su decisión. Al llegar frente a la puerta, una ráfaga de aire frío los envolvió, como si algo o alguien intentara detenerlos. Elías, con una mezcla de miedo y determinación, empujó la puerta. Lo que vio al otro lado los dejó a todos paralizados. La habitación estaba vacía, excepto por una mesa antigua cubierta de polvo. Y sobre ella, algo que brillaba débilmente a la luz de la linterna. Era un libro, grueso, encuadernado en cuero, con símbolos que Elías reconoció al instante, los mismos símbolos que había visto en las paredes de la casa. Elías se acercó lentamente. Abrió el libro con manos temblorosas y comenzó a leer las primeras palabras que encontró. En ese momento, supo que lo que acababa de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre el destino, la familia y las decisiones que nos definen. Un ruido detrás de él lo hizo girar rápidamente. María Elena estaba a su lado, y en su rostro, por primera vez, no había tristeza ni desolación. Solo una expresión de resolución. «Esto tiene que terminar, Elías», dijo ella, sus ojos brillando con una intensidad que lo sorprendió. «Este es el último paso. Y el único camino hacia la verdad». Y mientras las palabras caían pesadamente sobre él, Elías comprendió, con horror y fascinación, que la verdad no siempre es lo que uno espera encontrar. A veces, la verdad se presenta en la forma más oscura, más inquietante. Y el viaje que había comenzado por amor y desesperación ahora se había convertido en una cuestión de supervivencia. El futuro de todos dependía de lo que sucediera a partir de ese momento. El silencio en la habitación era casi insoportable. Elías miraba el libro con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que lo que tenía entre sus manos era más que un simple texto, era la clave que les permitiría entender lo que había ocurrido, la razón de todo, la conexión entre él, María Elena, Samuel y este extraño lugar. Pero, por alguna razón, temía girar la página. No quería saber lo que estaba por descubrir. Cada palabra, cada símbolo, parecía tener un poder indescriptible, uno capaz de arrastrarlos hacia un abismo del que no podrían salir. María Elena se acercó lentamente, y por un instante, Elías pensó que iba a quitarle el libro, que iba a detenerlo de seguir leyendo. Como si ella misma fuera consciente de que lo que estaba por revelarse podía destruirlo todo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su rostro, antes marcado por la desolación, ahora parecía sereno, casi en paz. Como si llevara mucho tiempo esperando este momento. Como si el tiempo finalmente hubiera llegado para ella también. «Hazlo, Elías». «No hay vuelta atrás», dijo ella, su voz suave, pero firme, como un susurro que resonó en el alma de Elías. Sin palabras, él giró la página. La tinta en el libro parecía moverse bajo sus dedos, como si estuviera viva, como si las palabras cobraran vida propia, deseando ser leídas, deseando ser entendidas. Elías podía sentir como algo se deslizaba por su piel, una energía oscura que parecía emerger desde lo más profundo del suelo, desde las raíces mismas de la casa. Era como si el lugar estuviera observando, esperando su decisión. Las palabras que encontró en la siguiente página eran inquietantes, pero al mismo tiempo, conocía cada sílaba. Eran palabras que había oído antes, en sus sueños, en sus pesadillas. Había escuchado fragmentos, pero nunca lo suficiente para entender. Ahora, todo cobraba sentido. La historia que contenían esas páginas no solo era la historia de él y de su madre, sino de algo mucho más grande, algo que había sido sellado durante generaciones. La historia de una familia marcada por un destino que nadie había elegido, pero que todos debían cumplir. Un destino que se había repetido una y otra vez a través de los años, en un ciclo imparable, hasta que alguien decidiera romperlo. El destino no puede ser cambiado, Elías. Todos somos prisioneros de lo que hemos heredado. Eso es lo que me dijeron cuando llegué aquí. Eso es lo que me dijeron cuando no pude escapar, dijo María Elena, su voz quebrada por la emoción, como si cada palabra le costara un sacrificio interno. Elías levantó la mirada del libro, encontrándose con sus ojos. Había algo en su mirada que no había visto antes, una tristeza profunda, pero también una fortaleza inquebrantable.
Era como si finalmente hubiera aceptado su propio destino, como si hubiera dejado de luchar contra algo que nunca podría cambiar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elías, su voz llena de desesperación. María Elena suspiró, mirando alrededor de la habitación, como si estuviera buscando algo, como si el aire de la casa tuviera secretos que ella misma había olvidado. Luego, finalmente, miró a Elías con una intensidad que casi lo desbordó. Este lugar no es solo una casa. No es solo un refugio. Es un umbral. Un punto de cruce entre lo que hemos sido y lo que podríamos llegar a ser. Aquí es donde las decisiones se hacen eternas, donde el tiempo no pasa, donde las almas quedan atrapadas. Yo caí en esta trampa hace años, Elías. Y ahora, es tu turno. El libro te ha elegido, como me eligió a mí, como eligió a todos los que vinieron antes que nosotros. Elías sintió que las palabras de María Elena golpeaban su pecho como martillos, pero no entendía. Algo no encajaba. Si todo esto era cierto, ¿por qué no había sido él quien había quedado atrapado aquí, en este ciclo interminable de sufrimiento? ¿Por qué él, si no lo había buscado? Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?, preguntó, su voz temblando, llena de reproches. María Elena cerró los ojos y bajó la cabeza. Lo hice para protegerte, Elías. Si te lo decía, si te mostraba lo que soy, lo que este lugar me convirtió, te habría arrastrado a la oscuridad. Tú no estás listo para comprender todo lo que has vivido. No entiendes lo que está en juego. Elías miró al libro nuevamente, sus manos temblando mientras lo sostenía. Las palabras parecían moverse ante sus ojos, deslizándose y reconfigurándose como un código antiguo que solo él podía descifrar. De repente, entendió lo que tenía que hacer. No era una opción. Era el único camino. Tomó la libreta con más firmeza y comenzó a leer en voz baja, sin saber que cada palabra pronunciada sellaría su destino, no solo el suyo, sino el de todos los que estaban atrapados en este lugar. A medida que avanzaba, las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse, como si fueran parte de la misma tinta que él leía. De pronto, el suelo bajo sus pies empezó a temblar. Las paredes crujieron, como si intentaran resistir lo inevitable. María Elena gritó. Detente, Elías, no lo hagas. Es el fin. Pero ya era demasiado tarde. El último verso fue leído. Las palabras resonaron en el aire con una vibración sobrenatural, un sonido que pareció atravesar el espacio y el tiempo. Los ojos de Elías brillaron, como si una luz interna lo iluminara, pero al mismo tiempo, algo oscuro, algo inhumano se apoderaba de él. En ese momento, una fuerza indescriptible lo levantó del suelo, lo arrojó contra la pared, y su cuerpo comenzó a convulsionar, como si todo su ser estuviera siendo reconfigurado. Samuel gritaba, pero no lo escuchaba. León estaba paralizado, sin saber qué hacer. Y María Elena, observando lo que Elías se había convertido, no pudo hacer más que llorar. Sabía que lo que sucedía no era solo inevitable, sino necesario. Elías había cruzado el umbral. Ya no había vuelta atrás. El libro, vacío ahora, cayó al suelo. Y entonces, la casa dejó de temblar. El tiempo se detuvo. Y Elías, por fin, entendió lo que realmente significaba el destino. El silencio que siguió al colapso de Elías era abrumador, tan denso que se podía sentir la presión en el aire. La casa, que antes parecía estar viva con sus ecos, ahora estaba completamente callada. La vibración que había estremecido las paredes cesó de repente, como si todo el lugar estuviera en suspensión, esperando, observando, respirando en conjunto. Ningún sonido rompió la quietud, excepto los débiles suspiros de Samuel, que intentaba entender lo que acababa de suceder, lo que acababa de ver. Sus ojos se mantenían fijos en Elías, que yacía en el suelo, inmóvil. Nadie se atrevió a acercarse. No podían. El cambio era evidente, pero no sabían cómo enfrentarlo. María Elena, que había observado todo con una mezcla de horror y resignación, fue la primera en moverse. Su cuerpo temblaba al caminar hacia Elías, como si cada paso le costara un precio emocional que ella no estaba preparada para pagar.
En sus ojos brillaba la duda, pero también la aceptación. Sabía lo que había ocurrido. Sabía lo que Elías había desencadenado al leer esas últimas palabras del libro, pero la gravedad de la situación la dejó sin palabras. Elías, en el suelo, respiraba pesadamente, pero algo no estaba bien. Su cuerpo se convulsionaba como si intentara liberarse de una fuerza invisible, algo dentro de él se revolvía con furia, como si una batalla estuviera teniendo lugar en su interior. A sus espaldas, Samuel avanzó con cautela, tratando de entender lo que había sucedido, pero sin atrever a hacer un movimiento brusco. La imagen de Elías, con los ojos cerrados y el rostro contorsionado en una mueca de angustia, era aterradora. A lo lejos, León observaba en silencio, con la sensación de que el tiempo se había detenido. Los tres sabían que lo que acababa de ocurrir iba mucho más allá de lo que podían comprender. Fue María Elena quien, finalmente, rompió el silencio. Su voz, suave pero cargada de una pena infinita, flotó en el aire. Elías, dijo, temblando al pronunciar su nombre. No estaba segura de cómo debía llamarlo ahora, si su hijo, el niño que había conocido, o algo completamente distinto. Al escuchar su nombre, Elías abrió los ojos, pero no eran los ojos que María Elena había conocido. Su mirada era vacía, como si su alma se hubiera perdido en algún lugar entre el tiempo y el espacio. Un destello fugaz de algo oscuro brilló en sus pupilas antes de que se posara en su madre. La conexión que habían tenido se rompió en ese instante. La calidez que ella había sentido en su interior cuando miraba a su hijo desapareció, dejando solo una fría y vacía presencia. Mamá, dijo, pero la voz que salió de su boca no era la de Elías. Era profunda, resonante, y, sobre todo, extraña, como si alguien más estuviera hablando a través de él. María Elena dio un paso atrás, sin poder evitarlo, como si algo en esa voz hubiera despertado un miedo primordial dentro de ella. Samuel, al escuchar la voz de Elías, sintió como su piel se erizaba. El joven, que se había acercado para intentar ayudar, retrocedió instintivamente, su rostro marcado por la confusión y el miedo. Los ojos de Elías ya no eran los ojos de un niño, ni de un hombre. Eran ojos vacíos, como si ya no quedara nada de él en ese cuerpo. Elías, ¿dónde estás?, preguntó María Elena, casi suplicando, como si sus palabras pudieran devolverlo a la realidad. Pero ya no había respuesta. Elías, o lo que quedaba de él, se incorporó lentamente, su rostro inmutable, su cuerpo rígido, como si todo lo que había sido se hubiera desvanecido en ese instante. De repente, levantó la vista hacia ellos, con una expresión vacía, y entonces pronunció una frase que nadie esperó, una frase que hiela la sangre. El destino no es un accidente, madre. Es un ciclo. Y ahora que el ciclo está roto, todos deben pagar el precio. Samuel sintió el peso de esas palabras caer sobre él como una losa. No entendía a qué se refería Elías, pero el miedo que sentía era palpable. María Elena, por su parte, parecía tenerlo claro, aunque se negaba a aceptarlo. Sabía que lo que había sucedido era la consecuencia de lo que había hecho, pero aún había una parte de ella que se aferraba a la esperanza de que su hijo aún estuviera dentro de ese cuerpo. No, susurró, luchando contra la desesperación. Pero Elías, o la entidad que había tomado su lugar, no mostró ninguna señal de humanidad. Al contrario, su rostro se transformó en una mueca, como si se estuviera divirtiendo con el sufrimiento que causaba. No tienes que temer, mamá. El ciclo debe completarse, y una vez que lo haga, todo habrá terminado para ti, y para mí, respondió, y aunque la voz seguía siendo la misma de Elías, había algo profundamente ominoso en ella. Algo que no pertenecía a este mundo. En ese preciso instante, la casa pareció reaccionar. Las paredes comenzaron a crujir, el aire se cargó de una presión invisible, y el suelo tembló bajo sus pies. Era como si todo el lugar estuviera vivo, como si la misma casa estuviera tomando conciencia de lo que estaba sucediendo dentro de ella. Las sombras se alargaron, y la atmósfera se hizo densa, oscura, casi palpable. La habitación en la que se encontraban parecía convertirse en una prisión, y la única salida era algo que ninguno de ellos podía ver. María Elena dio un paso adelante, su rostro lleno de una determinación que no había mostrado antes.
Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, de hacer lo que siempre había temido hacer. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que todo esto no era solo un juego del destino. Había algo más grande en juego, algo que ni ella misma podía comprender del todo. Si el ciclo debe completarse, Elías, entonces yo romperé el ciclo. No permitiré que todo termine así. Elías la miró, y por un momento, sus ojos mostraron un atisbo de lo que había sido antes. Pero solo fue un parpadeo. En cuanto la última chispa de humanidad se apagó, un rugido ensordecedor llenó la casa, y todo se sumió en la oscuridad. La batalla había comenzado. Y esta vez, no habría más escapatoria. El rugido que llenó la casa resonó como el último eco de un juicio eterno. Era un sonido que parecía provenir del mismo centro de la tierra, como si la casa en la que se encontraban estuviera convulsionando bajo el peso de un destino irreversible. Como si las paredes que los rodeaban ya no pudieran contener más las fuerzas que se desataban en su interior. El suelo temblaba con violencia, los muebles se desplazaban por sí mismos, y el aire se volvía irrespirable, cargado de una presión insoportable que los obligaba a inclinarse hacia adelante, como si todo el peso del mundo se estuviera concentrando sobre ellos. Elías, o lo que quedaba de él, no se movía. Su cuerpo seguía rígido, como una marioneta sin voluntad propia, pero había algo más en su rostro. Una expresión vacía, pero que, en el fondo, parecía burlarse de ellos, de su impotencia, de la falta de opciones, de las preguntas sin respuesta. Y a pesar de la oscuridad que los envolvía, no podían dejar de mirarlo, como si las respuestas que buscaban estuvieran allí, en sus ojos sin vida, en esa mueca que se formaba en su rostro. María Elena avanzó con determinación, cada paso que daba hacía que el aire pareciera más pesado, como si el mismo suelo estuviera tratando de impedir que se acercara más. Sus pensamientos eran un torbellino, una mezcla de miedo y de necesidad desesperada por hacer algo, por tomar el control de la situación que se les escapaba entre los dedos. Pero en lo más profundo de su ser sabía que no podía simplemente abandonar, no podía permitir que su hijo, que Elías, sucumbiera a algo que no comprendía completamente. Se detuvo frente a él, sus ojos fijos en los de su hijo, con la garganta apretada, la respiración agitada. El silencio que los envolvía se sentía como una condena, un juicio final al que solo podían enfrentar de una manera, enfrentándose a lo desconocido, a lo que había dentro de Elías o lo que había tomado su lugar. Sin embargo, algo en ella, una intuición que había albergado durante años, le dijo que había algo más detrás de ese cambio, algo más grande que simplemente el hecho de que su hijo hubiera sido consumido por una entidad oscura. Había una conexión entre todo lo que había pasado, entre el libro, la casa, y ahora Elías. Todo estaba entrelazado de una forma que ni ella ni Samuel ni siquiera León podían comprender. No eres Elías, ¿verdad? Susurró María Elena, mirando al ser que estaba frente a ella. A pesar de lo que veía, aún mantenía la esperanza de que, de alguna manera, su hijo estuviera allí, que aún hubiera una chispa de él dentro de esa oscuridad. La criatura que ocupaba el cuerpo de Elías sonrió de una manera inquietante, sin alegría, solo una expresión vacía, como si estuviera disfrutando del sufrimiento que causaba. Entonces, la voz que salió de su boca no era la voz de un niño, ni siquiera la de un ser humano. Era una voz profunda, resonante, como el sonido de una tormenta que retumbaba en el corazón de la oscuridad. No hay Elías, madre. No lo hay desde que decidiste abrir ese libro, desde que elegiste seguir el camino de los que te precedieron. Yo soy lo que queda de él. Y tú también serás parte de este ciclo, uno que no puedes romper. El miedo se apoderó de María Elena, pero no retrocedió. Sabía que en ese momento estaba enfrentando no solo a un ente sobrenatural, sino a una manifestación de todo lo que había sido, de todo lo que había permitido que sucediera. Miró a Samuel, que estaba petrificado, incapaz de moverse, pero le dio un leve gesto con la cabeza. No podía hacerlo sola. No podía permitir que este ciclo continuara, que esta tragedia se repitiera una vez más. Tienes que luchar. Gritó María Elena a Samuel, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Samuel la miró, sin saber qué hacer, sin entender completamente lo que estaba pasando.
pero el temor en sus ojos se transformó rápidamente en determinación. No había vuelta atrás. No podía quedarse de brazos cruzados. Entonces, algo cambió. La casa, que hasta ese momento parecía estar bajo el control de algo ajeno, comenzó a reaccionar a sus palabras, a sus intenciones. Las paredes temblaron de nuevo, pero ahora no era solo por el caos. La casa estaba despertando. Algo dentro de ella se estaba liberando. Como si, al confrontar la oscuridad, hubieran dado inicio a un proceso irreversible. Un proceso que los llevaría a enfrentarse con la verdad. La verdad sobre todo lo que había estado ocurriendo, sobre el precio que había tenido que pagar María Elena, sobre las decisiones que ella había tomado. Esto no es solo una maldición. Esto es la manifestación de tus decisiones, de todo lo que has hecho para protegerte, para evitar enfrentarte a la verdad, dijo la voz de Elías, que ahora sonaba menos humana y más como un eco de algo más antiguo. Algo primordial. María Elena comprendió en ese instante que el ciclo no solo involucraba a su hijo, sino a ella misma, a todo lo que había dejado atrás para seguir adelante, a todo lo que había ignorado. A todas las veces que había evitado enfrentarse a la oscuridad dentro de ella. Todo lo que había hecho para sobrevivir la había llevado a este punto. El cuerpo de Elías comenzó a transformarse, la figura que antes había sido tan reconocible, tan entrañable, ahora era un reflejo distorsionado de lo que había sido. Sus ojos se desorbitaron, su rostro adquirió una expresión monstruosa, como si un ser ajeno estuviera tomando completamente el control, pero sus manos permanecían frías, inertes. Elías, por favor, suplicó María Elena, su voz quebrada por la desesperación. Pero la criatura que ocupaba su lugar no mostró ninguna piedad. No existe más Elías, madre. Solo queda lo que hay en este ciclo. Lo que todos nos convertimos cuando llegamos al final. María Elena se inclinó hacia adelante, la decisión que debía tomar clara como el cristal. No podía permitir que su hijo, o lo que quedaba de él, sucumbiera al ciclo. Ya no podía seguir huyendo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque el miedo le nublaba los sentidos. La oscuridad de la casa comenzó a envolverla, pero fue en ese preciso instante cuando lo vio, lo comprendió. El ciclo no era solo una maldición, era el resultado de no enfrentarse a los errores, de no haberlos aceptado, de no haberlos corregido. Era el momento de romperlo. Con una fuerza renovada, María Elena se levantó, mirando fijamente a lo que quedaba de su hijo. El fin estaba cerca, pero también el principio de algo nuevo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La batalla final comenzaba. El aire estaba cargado de una energía que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra, un poder antiguo que no perdonaba. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, y con ella, la presión de lo que se estaba jugando. María Elena miraba a Elías, o más bien a la sombra de Elías que se erguía frente a ella, su cuerpo un reflejo distorsionado del niño que había sido. No importaba cuánto deseaba aferrarse a la esperanza de que su hijo seguía allí, el hecho de que su rostro ya no mostrara nada humano, que sus ojos estuvieran vacíos de vida, le decía lo contrario. Era imposible negar lo evidente, lo que quedaba de Elías estaba más allá de cualquier salvación. Y sin embargo, algo en ella, algo profundo y visceral, le decía que aún podía hacer algo, que aún no estaba todo perdido. La casa, esa construcción que parecía tener vida propia, vibraba con la misma intensidad que su corazón. Las paredes crujían, los objetos flotaban, se balanceaban, se movían en un desfile macabro como si la casa misma estuviera tomando partido en este enfrentamiento. Samuel estaba a su lado, quieto, paralizado por el miedo, incapaz de actuar. Pero el miedo era solo una parte de la ecuación. El verdadero desafío estaba en enfrentarse a lo que el ciclo representaba, la aceptación de lo que uno es, de los errores cometidos, de las decisiones que nos han llevado a ese punto. Y María Elena sabía, en lo más profundo de su ser, que no solo tenía que salvar a Elías. Tenía que salvarse a sí misma. No hay vuelta atrás, madre, la voz de Elías resonó, pero no era la de su hijo. Era una voz profunda, gélida, con un eco que provenía de tiempos olvidados. A medida que hablaba, el rostro de la criatura tomaba nuevas formas, una amalgama de dolor y furia que no era humana, ni demoníaca.
Simplemente una manifestación de todo lo que había sido reprimido y negado a lo largo de los años. Su figura se distorsionaba y se expandía, como si estuviera construida a partir de las mismas sombras que se filtraban a través de las grietas en las paredes. María Elena sintió que la desesperación comenzaba a envolverla. La casa la estaba absorbiendo, y con cada segundo que pasaba, la oscuridad la rodeaba más. Pero algo despertó dentro de ella. La voz de su hijo ya no la hacía temblar. El dolor de haber perdido a Elías, la culpa de no haberlo protegido, ya no tenía poder sobre ella. En ese momento, comprendió que el ciclo que la había atrapado durante años no solo involucraba a su hijo. Involucraba sus propias decisiones, sus propios miedos, la forma en que había cerrado los ojos a las verdades que le dolían, que le hacían temer. Tú, no eres Elías. No te voy a dejar ganar, dijo, sin vacilar, aunque su voz temblaba. Sus palabras no eran solo un intento de mantener la calma, sino un grito contra todo lo que la había estado limitando durante tanto tiempo. La criatura, lo que quedaba de su hijo, sonrió de una manera distorsionada, grotesca. Sus labios se alargaron en una mueca de desprecio, y en su mirada se reflejaba un conocimiento ancestral, algo que solo el ciclo podía poseer. Era como si, en ese instante, todo el dolor, todo el sufrimiento de generaciones pasadas estuviera canalizado en ese ser, en esa presencia que, en cierto modo, también era parte de ella, de su familia, de sus ancestros. No entiendes, madre. El ciclo nunca se rompe. Solo se repite. Tú lo sabes, lo has sentido todo este tiempo. Tienes miedo de mirar dentro de ti misma, de enfrentar lo que realmente eres. María Elena cerró los ojos por un instante. El miedo se desvaneció. En su mente, todo lo que había vivido, todo lo que había atravesado con Elías, las decisiones que la habían llevado a ese punto, se alinearon en una sola verdad. Lo que temía no era lo que estaba frente a ella, sino lo que había ignorado dentro de sí misma, lo que había dejado crecer como una sombra en su corazón, lo que había permitido que esa oscuridad ocupara el espacio de su alma. Y con esa revelación, la verdad se hizo evidente. Tienes razón, susurró. La voz de María Elena tembló con la aceptación, pero también con una fuerza renovada. El ciclo no era algo ajeno a ella. Elías no había sido el único atrapado. Ella también lo había estado. De repente, una luz brilló en su mente, un destello de comprensión. Lo que había aprendido durante todo ese tiempo, lo que había tratado de evitar, ahora estaba claro. La oscuridad no podía ser vencida con más oscuridad, no podía ser enfrentada con más miedo. El ciclo solo podía romperse cuando se enfrentaba con la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era que todo lo que había intentado esconder, todo lo que había querido dejar atrás, ahora debía ser liberado. El aire cambió. La presión que había estado sobre ellos desapareció de golpe. El temblor cesó, y el silencio se instaló en la habitación. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de posibilidades, de algo que estaba a punto de transformarse. María Elena dio un paso al frente, con una determinación absoluta en sus ojos. Ya no quedaba espacio para el miedo, solo para la acción. Todo lo que había vivido hasta ese momento, toda su vida, la había llevado hasta ahí, hasta esa fracción de tiempo en la que podía, por fin, poner fin al ciclo que había marcado su vida, que había marcado la vida de su hijo. Elías, o lo que quedaba de él, dio un paso atrás, como si algo dentro de él estuviera resistiendo. La luz que emanaba de María Elena era tan intensa que incluso el ser que había tomado la forma de su hijo parecía retroceder, como si no pudiera soportar la fuerza de su verdad. No puedes quedarte aquí. Este ciclo acaba ahora, dijo María Elena, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba todo lo que había aprendido, todo lo que había enfrentado. Ya no quedaba espacio para las sombras. Ya no quedaba espacio para el miedo. La oscuridad se estaba desvaneciendo ante la verdad. María Elena estaba completamente inmersa en un trance profundo, donde el tiempo parecía haberse detenido, como si el universo mismo hubiera hecho una pausa para observar lo que estaba por suceder. Frente a ella, la sombra de su hijo, o la manifestación de lo que quedaba de él, vacilaba, incierta.
Era como si la misma esencia del niño que amaba estuviera atrapada en una lucha interna, atrapada entre la oscuridad de lo que había sido y la luz de lo que podía llegar a ser. El ser ante ella no era simplemente la creación de un ciclo vicioso, sino la condensación de años de dolor, arrepentimiento y secretos ocultos. Y todo eso ahora estaba a su alcance. Elías, o lo que quedaba de él, había retrocedido unos pasos, sus ojos, esos ojos que un día brillaban con inocencia, ahora vacíos de alma, comenzaron a reflejar algo distinto, duda. María Elena sintió la presión en su pecho al ver ese pequeño atisbo de humanidad en esos ojos, algo que le recordaba al niño que había perdido, al niño que había amado con todas sus fuerzas. El ser ante ella no podía ser destruido tan fácilmente, porque no solo era una sombra, sino una manifestación del amor que había sentido, una creación del dolor que había dejado crecer sin darse cuenta. Y en ese instante, el viento dentro de la casa cambió. Un viento cálido y suave, casi como una brisa que acariciaba el rostro, envolvió a María Elena. No era solo una ráfaga de aire, sino algo más profundo, algo que atravesaba su ser, algo que hablaba directamente a su alma. Era el reconocimiento de lo que había estado evitando todo ese tiempo, que la verdadera lucha no era contra lo que estaba frente a ella, sino contra lo que había dentro de ella misma. El ciclo no era solo un castigo de su hijo, era una manifestación del miedo y el dolor que había permitido dominar su vida. Y al enfrentarse a él, tenía la oportunidad de liberarse. No solo a ella misma, sino a Elías también. Con cada segundo que pasaba, la luz de su alma parecía hacerse más brillante, más poderosa. La sombra frente a ella comenzó a desvanecerse, no porque desapareciera, sino porque se estaba fusionando con la luz que ella emanaba. Elías, o lo que quedaba de él, emitió un sonido bajo, casi como un suspiro. El sonido era una mezcla de desesperación y liberación, como si el alma atrapada dentro de esa figura sombría estuviera finalmente encontrando paz. Y entonces, el mundo entero pareció detenerse. Los muros de la casa dejaron de crujir, los objetos flotantes se detuvieron en el aire, y el viento se calmó por completo. Lo único que quedaba en la habitación era María Elena y la presencia de su hijo, o lo que alguna vez fue él. En ese instante, ella comprendió algo trascendental, lo que había temido todo este tiempo, lo que la había mantenido prisionera, no era la muerte de su hijo, sino la muerte de su capacidad para perdonarse a sí misma. La única forma de romper el ciclo era enfrentarlo sin miedo, aceptando que el amor, aunque intenso y doloroso, era también el único camino hacia la liberación. Con una calma inexplicable, María Elena cerró los ojos. No para huir, sino para sumergirse en su propio corazón. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también sabía que podía cambiar la forma en que lo había vivido. Así, susurró, no con desesperación, sino con una tranquilidad que nunca había conocido. Te he perdido, Elías, pero ahora te dejo ir. Te libero. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, algo en la atmósfera cambió. La sombra de Elías se deshizo lentamente, como si se desvaneciera en el aire, desintegrándose en partículas de luz que se dispersaron por todo el espacio, como si fueran fragmentos del mismo universo. No era un acto de destrucción, sino de transformación. Lo que había sido opaco y oscuro, lo que había sido doloroso y pesado, se convirtió en una energía pura, en una esencia limpia, llena de luz y paz. Y en ese instante, el sol, que había estado oculto detrás de nubes grises durante todo el día, comenzó a brillar con fuerza. Los rayos de luz se filtraron a través de las ventanas, iluminando la habitación con una intensidad que no parecía de este mundo. María Elena se quedó allí, parada, sin palabras, mientras la luz llenaba cada rincón, cada grieta de la casa, disolviendo la oscuridad que había marcado su vida. No había rastro de la sombra que había estado ante ella, solo la serenidad de un alma finalmente libre. Elías, su hijo, ya no estaba allí. Pero algo mucho más profundo se había manifestado. Una sensación de paz, de completa liberación, se apoderó de su ser. Ya no había arrepentimiento, ya no quedaba nada que temer. María Elena había roto el ciclo. Había liberado a su hijo y, en el proceso, se había liberado a sí misma. No era el final de una historia de dolor, sino el comienzo de una nueva existencia, una existencia sin cadenas.
Y cuando miró hacia el cielo, el sol brillaba con una calidez indescriptible. Las nubes se disiparon, dejando espacio para el vasto horizonte, que ahora se veía claro y lleno de promesas. Sin más, se giró y salió de la casa, respirando el aire fresco con una sensación de renovado propósito. Ya no estaba sola. Nunca lo estaría de nuevo. El ciclo había terminado. La historia de su vida, la historia de Elías, había cambiado para siempre. Y el mundo seguiría adelante, con nuevos caminos por recorrer, con nuevas oportunidades por descubrir. Pero para María Elena, el mayor regalo era la libertad que había encontrado al enfrentar sus propios demonios. Y por fin, entendió lo que había estado buscando todo ese tiempo: la paz no es un destino, sino un proceso. Y ese proceso, por fin, había llegado a su fin.